Donald Trump ha dedicado 1 minuto y medio de su rueda de prensa en la cumbre de la OTAN a meterse con España. Causa perdida. Socio terrible. Mala gente. Así ha definido el presidente de Estados Unidos a España porque el gobierno se ha negado públicamente a dedicar el 5% del presupuesto a gasto militar y por no facilitar las bases de Rota y Morón para su guerra con Irán. Ahora Trump amenaza de nuevo con cortar inmediatamente el comercio con España. Sí, señor, le responden en la sala. Y ni se lo comuniquéis, completa, ni los visitéis. Trump se ha mofado de España diciendo que luego el gobierno irá lloriqueando a negociar. Pero Trump ha insistido con sus amenazas. Según él, España hace mucho dinero a costa de Estados Unidos y quiere penalizarla cortando los negocios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si mañana te despertaras y descubrieras que el presidente de Estados Unidos acaba de anunciar que quiere cortar el comercio con España? Porque eso es exactamente lo que ha pasado. Donald Trump ha vuelto a cargar contra nuestro país y sus palabras han provocado un auténtico terremoto político. Y no estamos hablando de un comentario cualquiera. Estamos hablando del presidente de la mayor economía del mundo calificando a España como un mal socio y asegurando que ha ordenado cortar el comercio con nuestro país. Cuando escuchas algo así, lo primero que piensas es, ¿pero qué cojones está pasando? Lo curioso es que mucha gente ya está sacando conclusiones sin saber realmente qué ha ocurrido. Porque una cosa es el titular que has leído esta mañana y otra muy distinta es entender por qué Trump ha llegado a decir algo tan serio y, sobre todo, si realmente puede hacerlo. Quédate hasta el final porque, cuando conozcas toda la historia, vas a entender que detrás de estas declaraciones hay mucho más que un simple enfrentamiento entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Pero antes, una cosa rápida. He estado mirando las estadísticas del canal y hay un dato que me dejó completamente alucinado. Más del 90% de las personas que ven estos vídeos todavía no están suscritas. Así que, si tú eres una de ellas, este es el momento. Suscríbete porque aquí analizamos la actualidad política de una forma clara, directa y sin rodeos, para que entiendas qué está pasando realmente sin tener que leerte 10 periódicos distintos. Y ahora sí, vamos al lío. Todo esto comienza durante la cumbre de la OTAN. Mientras los líderes de los países miembros debatían sobre el futuro de la alianza y el aumento del gasto en defensa, Donald Trump volvió a poner a España en el centro de todas las miradas. Y esta vez no se limitó a lanzar una crítica, fue mucho más allá. Ante los periodistas aseguró que España era un socio terrible dentro de la OTAN y afirmó que había dado instrucciones para cortar el comercio con nuestro país como respuesta a la postura del gobierno español sobre el gasto entrante. Defensa. Y claro, en cuanto esas declaraciones empezaron a aparecer en todos los medios, las redes sociales explotaron. Había quien decía que esto podía tener consecuencias económicas gravísimas. Otros aseguraban que era simplemente otra amenaza de Trump. Y entre unas opiniones y otras, muy poca gente estaba explicando qué había pasado realmente. Porque para entender por qué Trump llegó a decir algo así, primero hay que mirar unos días atrás. Desde hace meses, Estados Unidos lleva presionando a los países de la OTAN para que aumenten su inversión en defensa. Trump ha defendido públicamente que todos los aliados deberían destinar el 5% de su PIB al gasto militar. Sin embargo, España ha mantenido una posición diferente. El gobierno de Pedro Sánchez sostiene que cumplirá con los compromisos de capacidades adquiridos con la OTAN, pero sin asumir ese objetivo del 5%. Esa diferencia ha sido uno de los principales motivos de fricción con Trump. Y ahí empezó el choque. Porque Trump considera que Estados Unidos lleva años soportando un esfuerzo económico mucho mayor que otros aliados. Y desde su punto de vista, países como España deberían aumentar mucho más su inversión en defensa. Ahora bien, aquí llega la pregunta que prácticamente nadie se está haciendo. ¿Puede un presidente de Estados Unidos levantarse una mañana y decidir que deja de comerciar con España? Porque una cosa es hacer una declaración delante de las cámaras, y otra muy distinta es que esa decisión pueda aplicarse de forma inmediata. Y aquí es donde empieza la confusión. España no negocia por separado los grandes acuerdos comerciales con Estados Unidos. Forma parte de la Unión Europea. Y la política comercial común corresponde a Bruselas.
Eso significa que una medida de ese calibre no depende únicamente de una decisión política anunciada en una rueda de prensa. Pero ojo, eso no quiere decir que las palabras de Trump no tengan importancia. Al contrario, cuando el presidente de Estados Unidos lanza un mensaje como este, gobiernos, empresas y mercados escuchan con muchísima atención. Porque, aunque una medida tarde en aplicarse o incluso nunca llegue a ejecutarse, las declaraciones de un presidente pueden influir en la economía, en las relaciones diplomáticas y en la confianza de los inversores. Y aquí aparece otro detalle muy interesante. Mientras Trump endurecía su discurso contra España, desde la propia OTAN el mensaje era bastante diferente. El secretario general de la Alianza defendió que España estaba cumpliendo los compromisos acordados en materia de capacidades militares, aunque reconoció que seguían existiendo diferencias sobre el nivel de gasto. Es decir, mientras unos hablaban de romper relaciones comerciales, otros intentaban rebajar la tensión, y precisamente ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque cuando conozcas cómo ha respondido Pedro Sánchez, qué posición ha adoptado la Unión Europea y cuáles podrían ser las consecuencias reales si este enfrentamiento sigue escalando, vas a entender por qué esta noticia puede convertirse en uno de los asuntos políticos y económicos más importantes de los próximos días. Y aquí es donde esta historia empieza a ponerse realmente seria. Porque cuando escuchas a Donald Trump decir que quiere cortar el comercio con España, lo primero que piensas es que estamos ante un problema económico enorme. Pero la realidad es bastante más compleja. La gran pregunta no es qué ha dicho. La gran pregunta es, ¿puede hacerlo? Porque una cosa es lanzar un mensaje delante de todas las cámaras del mundo, y otra muy distinta es convertir ese mensaje en una decisión real. Y aquí está el detalle que muy poca gente está explicando. España no negocia por su cuenta los grandes acuerdos comerciales con Estados Unidos. Forma parte de la Unión Europea. Y eso significa que la política comercial no depende únicamente del gobierno español, sino que la negocia la Comisión Europea en nombre de los 27 Estados miembros. Es decir, no estamos ante una situación en la que Trump pueda llamar por teléfono y decir: a partir de mañana no entra ni sale un solo producto de España. La realidad es muchísimo más complicada. Ahora bien, que no sea tan sencillo no significa que las palabras de Trump no tengan importancia. Todo lo contrario. Porque cuando el presidente de Estados Unidos lanza una amenaza de este calibre, los mercados escuchan, las empresas escuchan, los inversores escuchan, y los gobiernos por supuesto también, porque nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar. Y si algo ha demostrado Donald Trump durante los últimos años es que muchas veces convierte en decisiones políticas cosas que, al principio, parecían simples amenazas. Por eso esta noticia ha generado tanta preocupación. No tanto por lo que puede ocurrir mañana, sino por lo que podría pasar si esta tensión sigue aumentando. Pero espera, porque aquí hay otra parte que me llamó muchísimo la atención. Mientras Trump endurecía su discurso contra España, la respuesta del gobierno fue completamente distinta. Pedro Sánchez quitó hierro al asunto. Explicó que había mantenido un intercambio cordial con Trump durante la cumbre y defendió que las relaciones entre ambos países siguen siendo positivas. Además, recordó que el comercio con Estados Unidos se articula en gran medida a través de la Unión Europea y que las relaciones económicas se desarrollan principalmente entre empresas privadas. Y aquí aparece otra pregunta. Entonces, ¿quién tiene razón? Porque por un lado tienes al presidente de Estados Unidos diciendo que quiere cortar el comercio con España, y por otro tienes al gobierno español transmitiendo tranquilidad y asegurando que las relaciones siguen siendo buenas. Y ahí está precisamente el debate, porque las dos cosas pueden ser compatibles. Trump puede lanzar un mensaje político muy duro para presionar a España dentro del debate sobre la OTAN. Y al mismo tiempo, la realidad jurídica y económica puede hacer que llevar esa amenaza a la práctica sea mucho más difícil. Pero hay otro detalle que tampoco podemos pasar por alto. Todo esto no nace únicamente del comercio. El origen del conflicto está en el gasto en defensa. Trump considera que España no está haciendo el esfuerzo que, según él, debería hacer dentro de la OTAN. Mientras tanto, el gobierno español sostiene que está cumpliendo con los compromisos asumidos y recuerda que España ha incrementado notablemente su inversión en defensa durante los últimos años.
aunque no acepte llegar al objetivo del 5% del PIB que reclama Washington. Y precisamente ahí es donde chocan las dos posiciones. Porque para Trump el problema es político. Y para el gobierno español la respuesta pasa por defender que España cumple con sus obligaciones sin necesidad de aceptar todas las exigencias estadounidenses. Pero aquí viene la parte que sinceramente creo que es la más importante de toda esta historia. Porque cuando empiezas a analizar quién podría salir realmente perjudicado si esta tensión fuera más, te das cuenta de que no solo estamos hablando de política, estamos hablando de empresas, de exportaciones, de inversiones y, en última instancia, de miles de trabajadores que dependen de la relación económica entre España y Estados Unidos. Y precisamente por eso esta noticia va mucho más allá de un simple intercambio de declaraciones. Porque si este enfrentamiento sigue creciendo, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá de los despachos de Washington o de la Moncloa. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en la siguiente parte. Y aquí es donde esta historia deja de ser únicamente un enfrentamiento entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Porque sinceramente, la pregunta ya no es ¿qué ha dicho Trump? La pregunta es otra. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto para España si esta tensión sigue creciendo? Porque piensa una cosa, Estados Unidos no es un país cualquiera para la economía española. Cada año miles de empresas españolas venden sus productos allí. Hablamos de sectores como la alimentación, el aceite de oliva, el vino, la industria farmacéutica, la tecnología o los componentes del automóvil. Y al mismo tiempo, muchas empresas estadounidenses invierten miles de millones de euros en España. Es decir, no estamos hablando de una relación comercial pequeña. Estamos hablando de dos economías que llevan décadas haciendo negocios entre sí. Por eso las palabras de Trump han generado tanta preocupación. Porque aunque esa amenaza no se traduzca mañana mismo en un bloqueo comercial, el simple hecho de que el presidente de Estados Unidos hable en esos términos ya introduce incertidumbre. Y cuando aparece la incertidumbre, los primeros en preocuparse son los mercados, las empresas y los inversores. Pero espera, porque aquí hay otro detalle que casi nadie está contando. Esta no es la primera vez que Trump amenaza con tomar medidas comerciales contra España. Ya lo hizo hace unos meses por otros desacuerdos relacionados con la política exterior y el uso de las bases militares españolas. Sin embargo, aquellas amenazas no terminaron convirtiéndose en un embargo comercial real, y el intercambio entre ambos países continuó con normalidad. Y eso hace que mucha gente se pregunte ahora mismo, ¿estamos ante otra amenaza para presionar políticamente o esta vez va completamente en serio? La respuesta, a día de hoy, nadie la conoce. Porque Trump ha demostrado durante su carrera política que muchas veces utiliza declaraciones muy contundentes como herramienta de negociación. En otras ocasiones, acaba llevando parte de esas amenazas a la práctica, y precisamente por eso nadie quiere quitarle importancia a lo que ha dicho. Pero aquí es donde aparece otro actor fundamental, la Unión Europea, porque en cuanto comenzaron a difundirse las declaraciones de Trump, desde Bruselas recordaron algo muy importante. El comercio con Estados Unidos no se negocia país por país. Se negocia entre Washington y toda la Unión Europea. Es decir, si hubiera cualquier medida comercial importante, la respuesta también sería europea y no únicamente española. Y eso cambia bastante el escenario. Porque ya no hablamos solo de un choque entre Trump y Pedro Sánchez. Hablamos de una posible tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y eso ya son palabras mayores. Ahora bien, hay otra pregunta que creo que todos deberíamos hacernos. ¿Qué gana Trump haciendo estas declaraciones? Porque nadie lanza un mensaje tan duro por casualidad. Y aquí es donde muchos analistas coinciden. El objetivo parece ser aumentar la presión sobre España dentro del debate sobre el gasto militar. Trump lleva meses defendiendo que todos los aliados deben incrementar mucho más su inversión en defensa. Y considera que España no está haciendo lo suficiente. Esa es la raíz del conflicto. Y por eso el comercio ha terminado utilizándose como un elemento más de presión política. Pero, sinceramente, creo que todavía hay una pregunta más importante. ¿Quién acabaría pagando realmente las consecuencias si esta tensión fuera a más? ¿Los gobiernos o los ciudadanos?
Porque cuando dos países importantes entran en un conflicto comercial, al final quienes pueden verse afectados son las empresas, los trabajadores y los consumidores. Y precisamente ahí está la parte más delicada de toda esta historia. Porque una cosa son las declaraciones políticas, y otra muy distinta es el impacto que podrían tener sobre la economía real. Pero espera, porque todavía queda lo más interesante. Porque la respuesta de Pedro Sánchez y de la Comisión Europea ha sido muy distinta a la que muchos esperaban. Y cuando veas cómo han reaccionado y qué puede pasar durante los próximos días, vas a entender por qué este enfrentamiento todavía puede dar mucho de qué hablar. Y después de todo lo que hemos visto, creo que hay una conclusión bastante clara. Esta historia no va solo de Donald Trump, no va solo de Pedro Sánchez, y tampoco va únicamente de la OTAN. Va de algo mucho más importante. Va de cómo una decisión política o incluso una simple declaración puede acabar afectando a millones de personas. Porque cuando escuchas hablar de comercio internacional, parece que estamos hablando de algo lejano, de reuniones, de despachos, de presidentes. Pero la realidad es otra muy distinta. Si algún día un conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea llegara a escalar de verdad, los primeros que podrían notarlo no serían los políticos, serían las empresas, los autónomos, los agricultores, los exportadores y, en definitiva, miles de trabajadores que viven de vender productos españoles fuera de nuestras fronteras. Y por eso esta noticia ha generado tanta preocupación. No porque mañana vayan a desaparecer las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos, sino porque demuestra hasta qué punto las tensiones políticas pueden acabar teniendo consecuencias económicas. Ahora bien, también hay que poner las cosas en contexto, porque una cosa es el impacto político de unas declaraciones y otra muy distinta es que esas declaraciones se conviertan en una medida real. A día de hoy no existe un anuncio oficial que suponga la suspensión efectiva de todo el comercio entre España y Estados Unidos. Además, cualquier cambio de gran alcance en esa materia tendría que encajar en el marco de las competencias comerciales de la Unión Europea y en la normativa internacional. Reuters. Eso significa que todavía queda mucho recorrido. Y precisamente por eso conviene no quedarse únicamente con el titular. Porque muchas veces los titulares buscan llamar la atención, pero entender lo que realmente puede pasar exige ir un poco más allá. Y aquí aparece otra reflexión. Vivimos en una época en la que una frase dicha delante de un micrófono puede recorrer el mundo en cuestión de minutos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Trump hizo unas declaraciones. Los medios las publicaron. Las redes sociales empezaron a compartirlas. Y en apenas unas horas medio país estaba hablando del tema. Pero ahora llega la parte realmente importante. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues, sinceramente, creo que hay tres escenarios posibles. El primero, que todo quede en una declaración política muy dura y que las relaciones comerciales continúen como hasta ahora. El segundo, que esta tensión se traduzca en nuevas negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para intentar rebajar el conflicto. Y el tercero, que veamos nuevas medidas o nuevas amenazas si las diferencias sobre el gasto en defensa continúan creciendo. ¿Cuál de esos escenarios acabará produciéndose? A día de hoy, nadie puede responder con certeza, pero sí sabemos una cosa. La relación entre Estados Unidos y España atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años, y eso hace que cualquier nueva declaración de Trump o cualquier respuesta del gobierno español vaya a ser seguida con muchísima atención. Porque esto no termina aquí. Si en los próximos días hay una respuesta oficial de Bruselas, si Trump vuelve a hablar, si Pedro Sánchez responde, o si se anuncia cualquier medida nueva, esta historia volverá a ocupar todas las portadas. Y nosotros estaremos aquí para analizarla. No para quedarnos únicamente con el titular, sino para intentar entender qué hay realmente detrás de cada noticia. Y antes de terminar, quiero volver a hacerte la misma pregunta con la que hemos empezado este vídeo. Si mañana el principal socio económico de tu país dijera que quiere dejar de hacer negocios con vosotros, ¿te preocuparía o pensarías que solo es una estrategia política? Déjamelo en los comentarios. Tengo muchísimas ganas de leer qué opináis sobre este asunto. Y una última cosa antes de irnos.
He estado mirando las estadísticas del canal y hay un dato que me sorprendió muchísimo. Más del 90% de las personas que ven estos vídeos todavía no están suscritas. Así que, si tú eres una de ellas, este es el momento. Suscríbete porque aquí analizamos la actualidad política con contexto, sin quedarnos solo en el titular y explicando lo que realmente puede haber detrás de cada noticia. Gracias por haber llegado hasta el final. Y recuerda, en política internacional una sola frase puede cambiar el rumbo de una negociación, pero para saber si cambia la realidad siempre hay que esperar a los hechos. Nos vemos en el próximo vídeo.